incluida la refinería de Salina Cruz. Esa modernización significa cambiar plantas en el complejo de una refinería. Y el cambiar las plantas es modernizarlas para que sean plantas que emitan menos contaminantes. Entonces, el plan de modernización de las refinerías incluye el que no se contamine, pero además hay una vigilancia permanente. Si se está por encima de la norma, se tiene que parar, no se puede producir. Y tenemos pruebas para poder constatar de que no hay contaminantes más allá de lo permitido por la norma en la actualidad, desde que estamos en el gobierno. Y vamos a procurar que se sigan modernizando las plantas. En el caso de la refinería de Salina Cruz, es la más nueva. Se inauguró, empezó a operar en 1981, ya tiene un poco más de 40 años de estar en operación. Desde entonces, fíjense, no se construye una nueva refinería. Esto coincide con el periodo neoliberal, porque la política en el periodo neoliberal consistió siempre en vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Hasta mediados de los años 70, o a finales de los 70, principios de los 80, nosotros producíamos en México toda la gasolina que consumíamos, pero cambió la política y se decidió vender petróleo crudo, se abandonaron las refinerías y nos volvimos importadores de combustibles. Ahora somos el país petrolero en el mundo que más gasolinas compra en el extranjero. Es una paradoja, es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, así de absurdo. Entonces ahora se está llevando a cabo, vamos a decir, esta reconversión. Ahora vamos a producir para el mercado interno, no vamos a estar apostando a vender materia prima, sino vamos a procesar toda la materia prima en nuestro país. Por eso se está también construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, una planta coquizadora que quedó inconclusa en Tula, que también tiene ese propósito, convertir el combustóleo en gasolina. Esto significa menos contaminantes y por eso también se adquirió la refinería de Texas, la Deer Park, porque en aquel entonces, 1993, en vez de hacer la refinería en México, se decidió hacer una sociedad con Shell, en donde Shell posee el 50.01 de las acciones y México el 49.99. ¿Esto qué significa? Que la administración de esa refinería
está a cargo de Shell y que ellos han decidido durante mucho tiempo que las utilidades de la refinería no se entreguen a Pemex, sino se reinviertan. Entonces, ahora se logró porque tenemos ahorros, ya no hay la corrupción que había antes en Pemex y en el gobierno, que se dedicaban nada más a robar, a saquear. Y con los ahorros que tenemos, sin crédito, se compró esta refinería, el 50% de las acciones, 600 millones de dólares. Fue una operación muy importante. Entonces, yo estoy visitando las refinerías periódicamente. He ido desde que soy presidente en 3 o 4 ocasiones a la refinería de Salina Cruz y en efecto ha sufrido muchos problemas, hasta sabotaje. Antes de que llegáramos se incendió. Hace relativamente poco cortaron todo el sistema eléctrico de la refinería para robarse todos los cables principales de alta tensión en la refinería. Bueno, todo eso se está atendiendo y a eso se debe que ahora esa refinería y la refinería de Salina Cruz y los 2 puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos y toda la vía del tren del Istmo va a tener resguardo de la Secretaría de Marina. Ya está reforzándose la vigilancia. Entonces, en esa refinería, sí, precisamente, hace relativamente poco, porque hay muchos intereses. ¿Qué intereses, señor presidente? Pues los que estaban acostumbrados a robar, imagínense cómo están. Los que vivían colmados de atenciones, de privilegios, no se resignan a vivir honradamente. Entonces, son procesos que estamos llevando a cabo, limpiando a Pemex de corrupción. Pues miren lo de Pemex. Un exdirector de la pasada administración que denuncia actos de corrupción, que denuncia algo gravísimo, que se sobornó con dinero de Pemex a legisladores para que aprobaran la llamada reforma energética. De veras, todo un escándalo de corrupción que hasta apena como mexicanos. Lo otro, que el encargado de la seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón esté en la cárcel. Era una descomposición completa, imperaba la corrupción en todo.
en la compra de las medicinas, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en seguridad pública, en el reparto del presupuesto que se quedaba arriba, no le daban nada al pueblo, les repartían migajas, y eso cuando había elecciones para quitarle los votos. Entonces, ya cambió esto. Y en el caso de los ambientalistas, lo mismo. Estaba el saqueo en Alta, construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco, destruyendo el lago de Texcoco. Es en el periodo de entrega de concesiones para la explotación minera más grande en la historia. Es la destrucción del territorio, y no decían nada, absolutamente. La entrega del agua a las grandes corporaciones, en el caso del norte, que no hay agua. De hecho, las personas insisten que los gases que se emiten son muy tóxicos. Incluso los instrumentos de medición de ozono de la NASA consideran a Salina Cruz como uno de los puntos críticos en materia de emisiones de dióxido de azufre en el mundo. Incluso también los médicos y especialistas se quejan que no hay apoyo institucional para hacer estudios que demuestren los efectos exactos de estos gases contaminantes a la salud, y particularmente en la gente que ya tiene cáncer. De hecho, dicen también que es porque las autoridades tienen miedo de lo que se demuestre en estos estudios. ¿Usted apoyaría realizar un tipo de investigación para saber si sí existen efectos adversos a la salud? Sí, desde luego, los hace la CONACYT, y constantemente se hace en Pemex y en la Secretaría de Energía. Y le repito, no haríamos nada que dañara la salud del pueblo, nunca.